La suspensión del suministro de gas del ducto Nord Stream 1 como acción unilateral de Rusia y previamente las imposiciones de Estados Unidos para cancelar el inicio de las operaciones del Nord Stream 2 con sus 1.200 kilómetros que viajan de Rusia por el mar Báltico hacia Alemania, han puesto de cabeza a toda Europa en la antesala del invierno. Medidas de corto plazo como la regulación del suministro y la racionalización del consumo han sido establecidas por los países europeos, quienes no encuentran una salida real a este problema. The sanctions are here to stay. This is time for us for resolve and not for appeasement. Las miles de sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia no han servido para socavar su capacidad de producción energética, ya que las ventas han crecido hacia China e India, quienes son grandes consumidores de petróleo y gas y han mostrado ser aliados de Putin. El Parlamento alemán ha autorizado el mayor presupuesto de defensa que el Tercer Reich envidiaría, 100.000 millones de euros. Esto con una alta aprobación en un clima ultraderechista que se tiende en los países europeos. Las tensiones entre Rusia y Ucrania se extienden como un nervio ciático hasta Taiwán, en donde la compañía de semiconductores ve marginada la producción de microprocesadores para Apple, luego de la enorme demanda para abastecer de esta tecnología a los pedidos que Estados Unidos tiene de aviones F-35. Por eso viajó Nancy Pelosi a Taiwán. Vietnam surge como un proveedor de suministros de alta tecnología hacia Occidente, pero hay una nueva lógica de garantizar que los microprocesadores sean producidos en la zona de influencia periférica, menos preocupante para los intereses de Estados Unidos. Claro está, México. Mientras se definen las reglas del juego de la externalización de procesos de negocios, Estados Unidos abre la puerta a la reindustrialización tecnológica, poniendo sobre la mesa 280.000 millones de dólares al sector de la alta tecnología y los semiconductores. Además, impide a las empresas AMD y Nvidia vender a China sus desarrollos más logrados, por el riesgo de que sean empleados en los campos de la inteligencia artificial y la industria militar. ¿Hasta qué punto Apple pretende que los chips M1, M2, en sus versiones Pro, Max y Ultra, o los Bionic de la empresa de Cupertino, se produzcan en México y no en Taiwán? ¿Qué tanta preocupación ha causado a Estados Unidos el descubrimiento de que China estaría produciendo microprocesadores de 3 nanómetros? En un espacio de 3 nanómetros caben 33.700 millones de transistores en 10 núcleos. Hoy, las investigaciones están en el campo de los 2 nanómetros, empleando tecnología de microondas para la ultra escala de integración. Apple espera, en la próxima generación de productos de 2023, utilizar la tecnología de 3 nanómetros en los procesadores M3. El gran dilema es el trasplante de TSCM de su enclave en Taiwán a alguna otra región del mundo, posiblemente nuestro país, quizás solo algunas partes de la superempresa. Mientras tanto, Japón avanza libremente en la carrera armamentista. Los gigantes como Intel, AMD, Nvidia, ¿tendrán una propuesta de nearshoring para México? ¿Será una estrategia del más alto nivel para intentar voltear las políticas energéticas establecidas en el gobierno de López Obrador, empleando a los microprocesadores como un señuelo? Hay que encontrar acuerdos binacionales favorables, porque en la guerra híbrida del siglo XXI, esta no es de corto plazo. El negocio de los microprocesadores es de los más grandes del mundo. El negocio de la energía es el más importante en el mundo.
La cadena de suministro de alta tecnología y refacciones entre China y Alemania se fracturó. Lo evidencia el sector automotriz y toda la cadena de distribuidores de automóviles nuevos en el mundo, que se secó y tardará aún mucho tiempo en recuperarse. La política norteamericana de permitir que Huawei utilice aplicaciones de Google en sus dispositivos móviles no puede entenderse en tiempos de guerra híbrida como una acción de gratuidad. ¿Qué trampas hay en esto? ¿O qué negociaciones pretendería Estados Unidos con China ante el desacoplamiento tecnológico tan pretendido por Estados Unidos? Rusia no está desconectada del mundo, como lo pretendió Estados Unidos, impidiendo la transferencia de capitales a través del mecanismo SWIFT y las 10.000 sanciones impuestas. El presidente de China, Xi Jinping, viajó para un encuentro con Vladimir Putin a Uzbekistán, luego de no realizar viajes internacionales durante la etapa de pandemia. En esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái se evidenció que las importaciones de gas licuado por parte de China se incrementaron 50%, de electricidad 39% y de petróleo crudo 17%. Se ha logrado un importante acuerdo para la construcción de un ducto de gas de Rusia a China a través de Mongolia. Entre los acuerdos se priorizan los intercambios comerciales que ascenderán muy pronto a los $200.000 millones y una tendencia al uso de monedas locales. Ocurrieron maniobras militares conjuntas realizadas en regiones remotas entre el anfitrión Rusia, con la participación de China, Irán, India, Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Mongolia, Kirguistán, Laos, Siria y Nicaragua. La presencia militar de estas naciones cubre los 3 elementos de la guerra: tierra, mar y aire. El cuarto elemento de la guerra, el espacio, depende de los trabajos militares secretos de las potencias altamente tecnológicas. Mientras tanto, Venezuela esperaría el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el sancionador del mundo, que padecen desde el año 2017 los venezolanos, y poder garantizar que inversiones de alrededor de $7.000 millones permitan recuperar el máximo potencial de su capacidad extractiva y exportadora. Una industria petrolera venezolana que está muy afectada y la población pauperizada por el bloqueo de Estados Unidos. Pero es poco el tiempo que requieren para lograr estabilizar la operación industrial, un par de años quizás, en los que Europa sufrirá sin energéticos rusos. De ahí que se esperaría un levantamiento de sanciones a partir del diálogo que sostiene el gobierno de Maduro con la oposición. Un diálogo que está en pausa y que deberá reactivarse en México con el involucramiento de Noruega como promotor de ello. Pero con las reservas petroleras de Venezuela, Maduro puede establecer nuevas condiciones para las mesas de diálogo con sus opositores. Todo esto se estira ante el colapso económico de Occidente y la falta de alternativas al gas ruso, a los fertilizantes, al titanio ruso que requieren otras naciones en los sectores industrial y en el aeroespacial. México, con una política energética adecuada en el sexenio de López Obrador, quien es el mejor presidente con perspectiva energética, junto al expresidente Lázaro Cárdenas, ha asegurado las reservas de litio. Le hice la propuesta en una conferencia mañanera al presidente de la República de la creación del Instituto Mexicano de la Electricidad, el litio y las energías renovables, con una base de ingeniería de varias décadas de experiencia del INEL, cuya sede es la finca Palmira, donde el general Cárdenas redactó el manifiesto a la nación con motivo de la nacionalización del petróleo.
El presidente ha creado la empresa estatal Litio para México, la cual estará tripulada por Pablo Daniel Tadei bajo la supervisión del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Las lecciones de la 4T a la paupérrima posición de ultraderechistas mexicanos ha sido tremenda. Ningún argumento dado por el PRI, PAN, PRD, MC tiene un peso transformador. Los debates en el Congreso del lado del López Obradorismo han sido los que garantizan el porvenir energético del país. La representación parlamentaria de Juntos Haremos Historia ha demostrado absoluta claridad respecto al futuro de México. Ya hay 2 refinerías. Una se pagó a los pocos meses de ser adquirida en Texas. La otra está por comenzar su producción. La iniciativa de reforma al sector energético fue atacada por los opositores a la nación. El pago de la factura fue su vergonzosa derrota en la mayoría de los estados del país donde hubieron elecciones. Los empresarios que han tripulado la alianza de partidos opositores, Claudio X González, Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, ven sus inversiones quebradas, sin futuro. Otros, como el desaparecido ex candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, no demostró capacidad argumentativa ante los avances de México en el sector energético y que ellos han pretendido desmantelar con presentaciones de PowerPoint. Si el PRIAN y sus aliados hubiesen ocupado la presidencia de México en el 2018, hoy estaríamos brutalmente quebrados, sin futuro, endeudados. Europa se empobrece por falta de energía y por los altos costos de ella. Francia nacionalizó la eléctrica EDF, la mayor empresa del sector energético de Europa, la cual está endeudada y requiere modernización. Alemania, sin Angela Merkel, pretende adquirir 3 empresas importadoras de gas en un claro avance en estrategias gubernamentales para reducir y no solo la dependencia con Rusia, sino también el intermediarismo. Además, el gobierno de Olaf Scholz ha tomado la decisión de adjudicarse como si fuese un botín de guerra 3 refinerías propiedad de Rusia que estarán bajo el control de la agencia de redes alemana. Estas acciones ocurren mientras Europa pierde movilidad y se volvería a los tiempos del carbón. La muerte de Isabel II, reina de Inglaterra, pone en dilema el futuro ante la muestra de capacidades mínimas para sostener a la emblemática monarquía por parte del rey Carlos III, poco diestro con la tinta y la pluma, irascible. Hay una tensión mundial por la situación de extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde sería tratado como terrorista. Las miradas del mundo observan cuál será la decisión de las autoridades británicas, teniendo el riesgo de su suicidio, como advierten con preocupación sus más cercanos. Si esto ocurriera, no sería el único. Por las presiones judiciales se suicidaron también Jonathan James y Aaron Swartz, 2 genios de la informática. Yo formo parte de una primera generación de usuarios cuyas computadoras se basaron en el procesador 6502 de MOS Technology. Nosotros articulamos formas de pensamiento parecidas por ser los primeros humanos que a menor edad tuvimos frente a nosotros una máquina que debía ser programada sin ambigüedades. Algunos destacados participantes de aquellos años 80 mostraron grandes habilidades para crear estrategias lógicas que contrarrestaron las barreras de seguridad implementadas para proteger el software y los servidores. Es por ello que entiendo a Julian Assange en una dimensión conceptual más allá de su importante labor como periodista, porque él también se inició con la misma computadora de 8 bits en una pequeña habitación irradiada por severos destellos de nuestras pantallas de rayos catódicos. Lo comprendo por sus esfuerzos por escribir rutinas en código hexadecimal, con lo cual su programación estaba más cerca del silicio, y porque somos una generación que desafió el pensamiento uniformado de las sociedades, teniendo la conciencia humanista de nuestro lado. Algunos fuimos programadores en un primer momento, otros fueron hackers, y otros, como él,
criptógrafos. Aquí el pensamiento, en sus capacidades abstractas y lógicas, puede cruzar con las experiencias personales y el entorno social que envolvió a cada uno de nosotros, quienes fuimos disruptivos y por quienes se dio la gran revolución digital que vivimos en un desarrollo vertiginoso de algoritmos y más algoritmos, hasta llegar a la inteligencia artificial, el machine learning y el camino hacia la singularidad tecnológica. La apuesta de productos tecnológicos que vivimos en este encadenamiento histórico reventó todo el potencial de una economía hacia la obsolescencia programada, con la mayor demanda planetaria, controlados por la economía de vigilancia, cuyos objetivos se guían por la ingeniería social, en algo más real que la metáfora de la policía del pensamiento de George Orwell en su libro 1984. Hoy, la corona británica, con el iracundo en lo elemental, rey Carlos III, juega una carta política observada por todos en el mundo, pero sobre todo por las naciones del Commonwealth. Si Inglaterra entrega a un ciudadano australiano, nacionalizado por necesidad ecuatoriano, pero cuya existencia estuvo bajo el manto de la monarquía de Isabel II, a las fauces de la justicia norteamericana, y por exhibir las tropelías de los Estados Unidos en sus intervenciones políticas y militares por el mundo a través de Wikileaks, esta es una carta muy complicada para el nuevo monarca. Existe la posibilidad de avivar la llama republicana en Australia, país que ha esperado la abdicación o muerte de la reina Isabel II. Los británicos saben que jugar con Assange es jugar con fuego, y es en este punto donde la ciberguerra trasciende frente a los tribunales que juzgarán no solo a un periodista, sino a un libertador de la era digital. Si Assange es condenado en Estados Unidos, la humanidad pierde su derecho a ser libre. Si Assange pierde la vida, la justicia de Estados Unidos pierde por no poder imponer una condena a un hombre libre que no aceptó, al igual que James y Schwartz años atrás, los designios de los tribunales que quieren esclavizar el pensamiento de los hombres. Lo ocurrido en Argentina nos pone en alerta. A simple vista se trata de un tonto útil, asusado por el poder mediático y que operó como un MK ultra neonazi para asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández. Y es que Argentina, a diferencia de México, es una nación donde la población no ha logrado apagar el televisor. Y su extraordinario pueblo, empobrecido por el FMI del gobierno de Macri, ha sido retrogradado a un estado de violencia medieval donde la subnormalidad de la polarización política se respira en el medio ambiente, agobiado por la inflación desbocada en una de tantas crisis económicas. Son muchos los intereses que están detrás de la nación sudamericana. Las investigaciones muestran una conspiración con varios intentos de ejecución por parte de una banda de edulcorados vendedores de algodones de azúcar, la banda de los copitos. El azúcar mata. La conspiración no solo tenía a la vicepresidenta Cristina Fernández como objetivo, también a su hijo Máximo Kirchner y al presidente de la nación, Alberto Fernández. En Argentina hay una poderosa élite económica, figuras políticas a todas luces psicópatas y muchos elementos antropológicos y sociológicos históricos que limitan el diálogo nacional. Esto ocurre mientras hay una estrategia de lawfare para impedir la llegada de Cristina Fernández a las elecciones como candidata con altas posibilidades de ganar. El lawfare en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir.
a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá, protegen a los que verdaderamente roban en el país. ¿En qué países de América Latina hemos visto esto? En las acciones de desestabilización hay patrocinios, y no de ahora. Son los fondos buitre, son los fiscales lacayos que protegen al anterior gobierno entreguista y también los periodistas con comportamientos erráticos, convertidos en escupidores mediáticos que, al igual que los buitres, atascan con su rabiosa saliva el espectro electromagnético, llegando a los oídos y los ojos de los millones de espectadores argentinos que los miran todos los días, los escuchan todos los días, a toda hora, esperando el momento en que se pongan a tragar vísceras en vivo. Esta es la guerra híbrida, la cual he expuesto en una serie documental. Hoy se recrudecen sus efectos con la llegada del frío, la destrucción, la muerte y la pobreza en el mundo. Soy Daniel Marmolejo.